Gloria a Dios. Hermanos, vamos a ponernos en pie. Abramos la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 8 hasta el 13. El tema de la predicación hoy es no temas, no temas. Amén, vamos a hablar del temor. Primera de Reyes, o primero, porque es un libro, no es una carta. Primero de Reyes, 17, verso 8. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, en esta noche yo necesito escuchar tu voz, necesito que me hables a mí primero. Señor, yo he venido a este lugar porque tú dijiste que ibas a estar donde 2 o 3 se reunían en tu nombre, Señor, y aquí habemos muchos reunidos en tu nombre, y yo creo que tú estás aquí, Señor Jesús. Yo creo que tu Espíritu Santo está aquí. Yo creo que aquí hay ángeles. Yo creo que aquí hay querubines. Yo creo que si nuestros ojos espirituales se abrieran, Señor, nos asustaríamos de ver la corte celestial que hay aquí. Padre, yo creo que tu presencia está en este lugar. Señor, yo necesito que nos hables en esta noche, porque si tú nos hablas, en vano vinimos, Señor. Si tú no edificas la casa, en vano estamos aquí, Señor. Tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Nosotros no sabemos nada, Espíritu Santo. Tú eres el que ilumina la palabra y el que nos enseña, Señor, todas las cosas. Declaramos y confesamos, Señor, que somos indignos, Padre, y que somos insuficientes para predicar tu palabra. Es con tu Espíritu Santo, Señor, que nos atrevemos a pararnos en este lugar y pedirte, Señor, que tengas misericordia y nos hables en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. No temas. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, cada vez que a usted le dicen no temas, cada vez, o casi siempre, para no decir siempre, porque mi esposa a veces me dice que no sea tan dogmático. Entonces, casi siempre que a uno le dicen no temas, ¿sabe por qué es? Porque hay razones para temer. Casi siempre que a usted le digan no teman, hay razones para tener miedo. Hay razones para temer. Amén. No temas. Nosotros tenemos muchos temores. Tenemos temor a lo que piensen de uno. Tenemos temor a lo que digan de nosotros. Nos da temor eso. Casi todo el mundo le da temor de la opinión que los demás tengan de ellos. Amén. Tenemos temor de que no nos alcance el dinero. Tenemos temor de hablar en público. Alguna gente tiene temor de volar en aviones. Amén. De andar en barcos. Otros nos da miedo.
estar lejos de la casa. Hay gente que teme estar lejos de la casa, les cuesta irse. Gloria a Dios. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, ¿sí? A las cucarachas. Le tiene miedo a los sapos. Mi cuñado, si usted le tira un sapo, enemigo suyo, ojalá que me esté viendo, enemigo suyo para el resto de su vida. Hay gente que tiene miedo al fracaso. A veces no emprenden algo. ¿Por qué? Por temor al fracaso. Hay gente que tiene temor al rechazo. Mucho temor al rechazo, a la muerte. Muchísima gente le da miedo a la muerte, al dolor, a la enfermedad. Amén. Entonces, todos ocupamos la paz de Dios. Todos ocupamos tener la paz del Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que no temas, o la Biblia habla más de 500 veces acerca del temor. Más de 500 veces. Alguien dijo que habían 366 no temas en la Biblia. Eso no es verdad. Hay más de 500 veces que la Biblia menciona el tema del temor y de no temer. Entonces quiere decir que para que un tema sea tan fuerte en la palabra, ese es de lo que más se habla, del tema que más se toca. ¿Sabe por qué es? Es porque es un obstáculo muy grande para el cristiano. Amén. Es un obstáculo muy grande. Entonces, no temas. No sé si ustedes alguna vez han visto un puente que hay en China que es de vidrio. ¿Ustedes lo han visto? ¿Quién se anima a caminar por ahí? Yo no me animo, aunque yo veo gente caminando por ahí, parece que van a dar un paso al vacío, ¿verdad? Da miedo. Amén. ¿A usted alguna vez alguien le ha venido con un perro, pero un perro grande, y le dice, tóquelo, no le tenga miedo, él no hace nada, ya comió? Amén. Entonces, el temor, siempre o casi siempre que nos dicen no temas, hay razones para temer. ¿Cuáles razones tendría la viuda para temer? Amén. El profeta le dijo no temas a la viuda de la que estamos hablando en esta noche. El profeta le dijo no temas. ¿Qué razones tenía ella para temer? Gloria a Dios. Ella tenía temor, primero que todo, a las circunstancias adversas. Amén. Al mañana. Ella tenía temor del mañana, tenía temor de las circunstancias. La situación natural que se estaba enfrentando era terrible a causa de la idolatría de Israel. Gloria a Dios, los cielos se habían cerrado. No había llovido por mucho tiempo, por mucho tiempo, y una sequía grandísima había caído sobre Israel, sobre Samaria. Una hambruna terrible había ahí. En 18:2 de ese mismo libro que leímos dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. ¿Cómo era el hambre? Grave en Samaria. Entonces la situación natural las circunstancias naturales eran muy adversas. Gloria a Dios, eran muy adversas. Lo único que aquella mujer tenía, era un poquito de harina y un poquito de aceite. Era la única provisión que ella tenía para ella y para su hijo. Eso era todo lo que ella tenía. Era muy poco, pero era todo lo que tenía. Amén. Entonces, cuando uno tiene muy poco y es lo único que tiene, pues es muy valioso. Cuando uno tiene mucho, uno lo puede dar, pero cuando uno tiene poco, más lo valora. Gloria a Jesús. Los planes que aquella mujer tenía era comerse aquello y echarse a morir. Amén. Esos eran los planes de ella. Entonces ella tenía mucho temor de la situación que se estaba viviendo, de la sequía, de la necesidad que había y del temor del mañana. El plan de ella era comerse aquello, echarse a morir. Y llega Elías y le hace esta petición en Primera de Reyes 17:13. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Amén. Pero la primera vez que yo leí esto, me golpeó un poco. Digo, qué hombre, ¿verdad? Qué hombre más grosero. Uno se encuentra una viuda con lo único que tiene y le dice, démelo a mí, yo me lo como primero. Y le dijo, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Qué descortés, qué falta de amor, qué falta de misericordia, dirían muchos. No le pidió, deme el diezmo de la torta, deme el 10%. No, él le dijo, démelo todo.
Amén. Era muy poco, pero era todo lo que ella tenía. Dios, ¿qué quería hacer Dios? Dios quería bendecirla. Amén. Dios quería bendecir a aquella mujer, pero él tenía que probar su fe y su obediencia. Esas dos cosas siempre van de la mano. Amén. Fe y obediencia siempre van de la mano. Siempre el Señor va a querer probar en nosotros nuestra fe y nuestra obediencia. Entonces Jesús dijo en Mateo 6:32, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Es lo mismo lo que el Señor está diciendo aquí. Está diciendo, dámelo a mí primero, dice Dios. Dame a mí primero, busca el reino de Dios y justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿De cuáles cosas estaban hablando? Anteriormente habían estado hablando de los afanes, de las preocupaciones, del vestido, de la comida, de la vida, amén, de todo lo que hoy en día nos afana a nosotros también, el mañana, el vestido, la comida, dónde vamos a vivir, de esas cosas. Gloria a Jesús. Está, gloria a Dios, el Señor diciendo que le dé a Él primeramente, dale a Dios, busca el reino. ¿Qué es el reino? Los intereses de Dios, la intimidad con Dios. Busca primero el reino de Dios, busca primero la intimidad. Entonces nosotros antes de ir a trabajar, lo que tenemos que hacer es la intimidad con el Señor, buscarlo en oración, poniendo de rodillas, darle primeramente al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? Los intereses del Señor, las almas, la justicia. Entonces, gloria a Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que necesitamos, dice el Señor, yo lo voy a proveer si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién ha escuchado este texto anteriormente? ¿O es la primera vez que lo oyen? Lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Muchas veces por temor. Muchas veces por temor a que nos falte. Gloria a Dios. Por eso es que Lucas, ahí mismo, hablando de este mismo tema, en este mismo capítulo, en este mismo tema, Lucas añade esto: no temáis. Después de que dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, el versículo que sigue en Lucas 12:32 es: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Amén. Entonces, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Y no tenga miedo, dice el Señor, porque el Padre le ha placido darnos el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, la viuda tenía temor al mañana, tenía temor a la situación que estaban viviendo. El segundo temor que ella podía tener era temor a la soledad. A la soledad. Era viuda. Y en aquel tiempo era algo terrible ser viuda. Ser viuda era no tener quien le diera a ella lo que ella necesitaba. No es bueno, dice la Biblia, que el hombre esté solo. Usted sabe, no es bueno, pero para una viuda es peor, mucho peor estar solo. Aleluya. Usted sabe que una cosa que yo leía es que está comprobado que la principal causa de suicidio es la soledad. La soledad. La soledad. Hay hombres que han vivido toda la vida con su esposa y cuando su esposa se muere, ellos viejitos se suicidan. Toda la vida para suicidarse al final. ¿Por qué? Porque quedaron solos. Y ellos soportaron todo en la vida, excepto la soledad. Entonces la soledad es una causa tremenda de suicidio. Amén. No hay nada más cruel que sentirse solo. No hay nada más cruel que sentir que nadie lo quiere, que uno está abandonado. Esta viuda estaba sola. Amén. Pero la palabra del Señor nos enseña que el que le sirve a Jehová nunca está solo. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice, no temas. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén.
No temas porque yo estoy consigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. La palabra dice que Él es Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. El que le sirve al Señor, aunque esté solo, no está solo, porque el Señor está con él. Gloria a Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Usted sabe cuál fue la última promesa que Jesucristo le hizo a la iglesia antes de ascender al cielo. La última promesa que el Señor le hizo a la iglesia: he aquí, yo estoy con vosotros. Amén. Qué lindo. Hoy y siempre. Él se iba a ir y dice la última promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Porque este mundo empezó un día y este mundo se va a acabar un día. Así, todo lo que empieza tiene un final. Usted sabe, en una ocasión una hermana tenía una prueba muy dura y la visitamos, y la palabra que a ella le tocó y la edificó fue esa. Yo le dije: hermana, esta prueba suya un día empezó. Y me dice: sí, tal día empezó. Y le digo: pues viene un día en que va a terminar, y va a terminar. Aunque parece que no, pero todas las pruebas un día van a terminar. Amén. Gloria a Jesús. A veces la casa está llena de chiquillos. Hay 4 o 5 y hacen bulla y hacen escándalo, y la comida cuesta traerla, hay que trabajar duro, pero eso se acaba un día. Llega un día en que la casa queda vacía, y lo que parecía que nunca iba a terminar, después nos hace falta. Ya después nos hace bulla, el ruido, nos hace falta el ruido de los chiquillos, ¿verdad? Entonces todo lo que empieza tiene un final. Y el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay gente que quiere preservar las ballenas, que quieren preservar las montañas, pero ¿sabe qué? Dijo Jesús que esto se acaba y se acaba. Amén. El que tiene a Cristo en su vida, el que tiene a Cristo en su corazón, nunca está solo y nunca estará solo. Entonces aquella viuda tenía posiblemente temor a la soledad. Esa viuda tenía temor a lo sobrenatural. Amén. Solo tenía un poco de aceite y un poco de harina. Era una viuda desamparada, sin esperanza. Amén. Era todo lo que tenía. En Primera de Reyes 17:15, que es el texto que estamos en esta noche leyendo, en Primera de Reyes 17:15, entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Verso 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién sabe que Dios es fiel? ¿Quién sabe que Dios es veraz? Gloria a Jesús. Yo no sé si usted ha visto eso pasar en su vida. Yo no sé si usted ha visto alguna vez que no tiene nada y que el Señor provee. Yo no sé si usted alguna vez ha visto que todas las puertas están cerradas y el Señor abre una. Gloria a Jesús. Dios es fiel. Si usted le es fiel, si usted obedece al Señor, Él es fiel. Él abre puertas, Él da pan al que no tiene, Él abre caminos donde no hay. Amén. Él es fiel. Lo que pasó ahí fue algo sobrenatural. Claro que fue algo sobrenatural. Dice que ella hizo como Elías mandó, y comió ella y su casa por muchos días. Yo entiendo que su casa está hablando de su hijo. Yo no sé si su hijo estaba solo, pero fue su hijo. Amén. Y ella, o sea, su casa fue beneficiada. Siempre hubo que comer en su casa gracias a la obediencia de ella. Gloria a Jesús. Entonces, no tener temor, hermanos, no tener temor depende de una cosa muy importante. No tener temor depende de quién sea el que le diga a usted que no tenga miedo. ¿Entiende? No temas depende de quién es el que le dice a usted no tema. Porque el que le dice a usted no tema, lo que le está diciendo es confía en mí, ¿verdad? Si yo le digo a usted no tema, yo le estoy diciendo deposita su confianza en mí. Hay una ilustración de un niño que un edificio se estaba quemando, y el asunto es que las llamas no le permitían al niño mirar abajo, pero los que estaban abajo sí miraban al niño arriba, y pusieron una manta grande
y era el niño pequeño, él nada más de tirarse y caía en la manta. Y le gritaban los bomberos, tírate, tírate, lánzate, no temas. Y el niño, no me tiro. Tírate, lánzate, no me tiro. Y entonces trajeron a su papá. Y el papá le dijo el nombre, Luis, tírate, soy tu padre. Y el niño se tiró de una vez. Porque el no temas depende de quién se lo esté diciendo a usted, ¿verdad que sí? Amén. Aquella situación de la viuda era extraordinaria. Tenía que ver con lo sobrenatural. Pero ¿quién era el que había hablado? ¿Quién era el que había dicho no temas? Dice en Primera de Reyes 17:14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. ¿Quién habló? Jehová, Dios de Israel. Cuando Jehová habla, tírese aunque se esté quemando la casa. Amén. Él ha dicho así, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Gloria a Jesús. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo la promesa? ¿Quién había hecho la promesa? Jehová, el Dios de Israel, el que no miente, el que no ha perdido una batalla, amén. El fiel, el verdadero, el que es bueno. Gloria a Jesús. Él. Entonces no temer depende de quién sea el que diga no temas. Gloria a Dios. No es lo mismo que yo le diga a usted en medio de la tormenta, no tema, a que se la diga el que hizo el agua, el mar, el cielo y la tierra, y que cuando Él habla la tormenta enmudece, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga a usted no tema en medio de la tormenta, a que el Señor te diga no temas en medio de la tormenta. Gloria a Jesús. No es lo mismo que yo le diga a usted no tema, camine sobre el agua, a que Jesús le diga ven, no temas, ¿verdad que no? Gloria a Dios. No es lo mismo que yo le diga a usted no temas, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo se lo puedo decir a usted. No es lo mismo que se lo diga Jesús, que venció a la muerte y resucitó de los muertos, ¿verdad? Cuando Jesús dice, no temas, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es porque Él venció a la muerte y resucitó. Gloria a Jesús. No es cualquiera el que le está diciendo no temas, es Jesús. Yo lo que le quiero decir a usted con esto, y lo que queremos entender en esta noche, es que Dios está comprometido con su palabra. Amén. Dios está comprometido con lo que Él dijo, no con lo que los hombres dicen. ¿Sí? Dios está comprometido con sus promesas, no con las promesas que se inventan los hombres. Amén. Con su palabra. Usted está comprometido con su palabra. Si el día de mañana nosotros vamos a ir a un parque y yo les digo a ustedes, hermanos, yo voy a estar aquí a las 12 del día. Yo estoy comprometido con mi palabra. Pero el hermano José me dice, no, yo voy a estar ahí a las 10 de la mañana. Entonces, el hermano José está comprometido a llegar ¿a qué hora? A las 10, porque su palabra dijo que él iba a estar aquí a las 10. Yo voy a llegar a las 12. Yo estoy comprometido con lo que yo dije, no con lo que el hermano José dijo, ¿verdad? Dios está comprometido con su palabra, no con la palabra que los hombres han inventado hoy en día. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Te adoro. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que tenemos también, hablando de la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta es la palabra de Dios. Dice la Biblia que es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. A nosotros nos cuesta entender eso, porque vivimos en una época donde hay mucha luz. El mundo ahora se iluminó, pero en aquel tiempo el mundo era un lugar muy oscuro, muy oscuro. Y cuando una antorcha se prendía, créanme que se veía en toda parte. Era algo muy expresivo lo que está diciendo aquí. Está diciendo que tenemos que tenerle atención a la palabra de Dios, porque es una antorcha en la oscuridad y está prendida, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía
de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna, gloria a Dios, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hoy en día sí. Hoy en día hay iglesias donde usted va y le profetizan, y la gente va a que le profeticen, porque en esa iglesia dan profecía. Increíblemente los cristianos van y hacen fila para que les profeticen. Pero aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios, ¿quiénes? Los santos hombres de Dios, no cualquier cosa, no cualquier persona. Amén. Dios no va a profetizar, Dios no va a hablar su palabra con la cual Él está comprometido con cualquier cosa. Amén. Dice, los santos hombres de Dios, porque es que hoy en día cualquiera dice Dios dijo, y Dios dice, y Dios habló. Amén. Pero aquí dice que fueron los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso está serio. Dios está comprometido con la profecía que Él inspiró a través de los santos hombres. Amén. No con las mentiras de las profecías de profetas mentirosos, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. Amén. Dios está comprometido es con su palabra. Amén. Dios es claro cuando habla. Cuando Dios habla, Dios es claro cuando Él habla. Y Él está comprometido con su palabra. Gloria a Jesús. Dios mismo, cuando Dios le habló a Josué, vea de la manera clara, específica que Dios le habla a Josué. Amén. Dios le da promesas a Josué, pero Dios le da condiciones a Josué también. Amén. Gloria a Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Le dijo a Josué, en primera de Josué, verso 5, nadie, ¿a quién le gustaría que Dios le diga esto? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿A quién le gustaría que Dios le diga eso? A mí me encantísimo. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Qué lindo que el Señor nos dijera eso. Yo voy a estar con usted todos los días. Nadie le va a poder hacer frente como estuve con Moisés. Pero Moisés abrió el mar. Sí, como estuvo con Moisés. Pero el maná, sí, como estuve con Moisés. El que subió allá y traía las tablas, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te va a hacer frente. Amén. Todos los días de tu vida. Y le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres que le daría a ellos. Amén. Tremenda promesa. Tú vas a repartir la tierra que yo prometí. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabe qué es esforzarse? Dice emplear gran fuerza física o moral con un fin determinado. O sea, él tenía que emplear toda su energía, todas sus fuerzas físicas y morales. Dice, y sé muy valiente. ¿Qué es valiente? Valiente es que actúa con determinación en situaciones difíciles y arriesgadas. Entonces el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Porque el Señor le dice eso, porque ahí iban a haber muchos pueblos, muchas guerras. No. El Señor no se lo dice por la sangre que iba a correr, por las batallas. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Amén. Tenía que esforzarse y tenía que ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Amén. Era más fácil pelear
con los pueblos que había ahí? Que obedecer la palabra de Dios. Para vivir la palabra de Dios hace falta ser esforzado y hace falta ser valiente. Para vivir la palabra de Dios hace falta ser esforzado y hace falta ser valiente. Amén. Para que seas prosperado, le dice el Señor ahora sí, en todas las cosas que emprendas. Dios estaría con él, Dios lo bendeciría. Amén. Dios es fiel a su promesa. Dios lo iba a prosperar en todo. Pero le dice en el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. El Señor le da las promesas y le da las condiciones, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca el libro de esta ley. ¿Qué le está diciendo a Josué? Todo lo que hables, cuando tengas que juzgar, cuando tengas que decir algo, sé fiel a mi palabra. Amén. Sé fiel a la ley, sé fiel a mi palabra. Sé justo conforme a la palabra. Nunca se aparte este libro de tu boca, sino que de día y de noche medita en él. El Señor le está diciendo, llena tu boca y llena tu mente de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces, amén. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿cómo? Bien. Entonces, el Señor le hace promesas muy lindas, pero todo dependía de la obediencia a su palabra. Amén. Y Dios no cambia, Dios es el mismo. El Señor nos hace promesas muy lindas hoy en día, a todos nosotros, a través de todo el Nuevo Testamento, pero siempre Él sujeta sus promesas a la obediencia a la palabra. Amén. Dice Jesús, el que me ama, mis mandamientos guarda. Dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, cuando vivimos obedeciendo a la palabra de Dios, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer. ¿Qué vamos a temer? Si estamos obedeciendo la palabra de Dios, siempre y cuando Josué caminara en obediencia a la palabra de Dios, nada tenía que temer. Pero el que vive a espaldas de Dios, sí tiene razón por qué temer. Amén. Cuando vivimos en desobediencia a la palabra, claro que tenemos temor tenemos razón de preocuparnos, de estar temerosos. Sí. Porque sabemos que Dios no está. Amén. Con el que vive en el pecado. Gloria a Jesús. Hoy el Señor nos dice, ven, sígueme, cambia tu vida, sé obediente, comencemos a vivir conforme a su palabra. Amén. Jesús, ¿sabe qué dijo el Señor? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, si vivimos una vida temerosa, posiblemente es porque estamos viviendo a espaldas de la palabra del Señor en algunas áreas de nuestra vida. Y hay razón para tener miedo. Claro que sí. Pero esta noche, si usted quiere, puede dejar todos esos temores atrás. Amén. Siéndole fiel a Jesús. Gloria a Jesús. Pero esto es para gente esforzada y para gente valiente. Esto no es para cualquiera. Amén. Esto no es para cualquiera. El evangelio no es para cualquiera. Amén. No para el que se deja vencer por una cerveza, no para el que se deja vencer por un vicio, no para el que se deja vencer por una falda. No. Esto es para valientes y para esforzados, para vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Se ocupa ser esforzado y se ocupa ser valiente. Para ceder a los apetitos de la carne, para ceder a lo que la carne le gusta. Usted piensa que hay que ser muy esforzado para levantarse a las 9 y a las 10 de la mañana. Hay que ser esforzado para levantarse a las 5 y arrodillarse a orar. Y hay que ser valiente. Lo más fácil del mundo es quedarse el día libre tirado en la casa. Lo más fácil del mundo. Pero congregarse, el único día libre que tengo. Sí, el único día que tiene. Hay que ser esforzado, hay que ser valiente, ¿verdad? Entonces, esto no es para gente que se quiere acomodar y que le quiere dar gusto a la carne. Amén. Yo quiero servirle a Dios cuando yo sienta. Dice que la carne nunca quiere hacer las cosas que son del Espíritu. Siempre se va a oponer. Mire, el ratón que nunca le había dolido, le va a doler ese día que quiere venir al culto.
El calambre que nunca le había dado, le va a dar ese día. Amén. La gripe que casi me estaba empezando, se me empeoró el sábado. Y el domingo amanecí bien. Sí. Esto es para gente esforzada y para gente valiente. Aquí yo he visto mujeres que han tenido niños y que han venido a los pocos días de haber tenido un niño, se congregan, amén, y son fieles al Señor con sus hijos así clavados, amén, pequeñitos, fieles al Señor. Amén. Esto es para gente esforzada, para gente valiente. Esto no es para cualquiera. Dice en Mateo 11:12, el reino de Dios se hace fuerte. Solo los violentos lo arrebatan, amén. ¿Cómo se hace el reino de los cielos? Fuerte, solo los valientes lo arrebatan, gloria al Señor. Al Señor no le gusta la gente cobarde, al Señor le gusta la gente valiente. Y en el mundo dicen que es valiente el que tiene muchas mujeres, el que tiene mucho vino, pero dice la Biblia, ay del cielo, un ay de Dios, un dolor, ay del que es valiente para mezclar bebidas, ay del que es valiente cuando tiene una botella de vino por delante, ay del que es valiente para todo eso. Amén. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, y es lo primero que pone, los cobardes e incrédulos, amén, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el lugar del que está mencionando aquí, el infierno, dice que va a estar lleno de cobardes, va a estar lleno de incrédulos. Amén. Gloria a Dios, lleno de cobardes. Gloria a Dios. De los cobardes nunca se ha escrito nada, solo de los valientes. Gloria a Jesús. Hermano, si usted quiere temer a alguien, tema a Dios. Amén. Si usted quiere temer a alguien, tema a Dios. El hombre más sabio que ha existido y más rico también, dice alguien que todas las riquezas de la tierra solo una vez estuvieron acumuladas en un solo punto de la tierra, y fue cuando Salomón reinó en Israel. Dicen que en ese momento de la historia todas las riquezas de la tierra estuvieron acumuladas ahí. Él dijo, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Wow. La conclusión de toda su sabiduría, de todo lo que el Señor le dio, es tema a Dios, obedezca sus mandamientos. Es el todo del hombre. Gloria a Dios. Fabuloso, ¿verdad? Eclesiastés 12:3. Jesús lo recomendó. Jesús recomendó temer a Dios. Dice en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, qué lindo el Señor, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes matan el cuerpo? Los sicarios, los hombres malos, ¿verdad? Los que asaltan, los que roban. Y el Señor nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Amén. Matan el cuerpo, gloria a Dios. Ellos pueden tocar solamente lo que es mortal, gloria a Dios. Lo que de por sí se iba a morir, si a usted no lo mata un hombre malo, lo va a matar una enfermedad, pero de cualquier manera nos vamos a morir. Entonces dice Jesús, ellos matan tu cuerpo y después no pueden hacer nada. Amén. Pero os enseñaré, dice en el verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer, dice el Señor. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¿De qué está hablando el Señor? Del alma, de lo eterno. Dice que hay uno que tiene el poder no solo de tocar el cuerpo, sino que después tocar lo eterno. Amén. Tiene poder de echarlo en el infierno. Si os digo, temed. Amén. ¿De quién está hablando? De Jehová, Dios de los ejércitos. Dice Jesús, no le teman a los hombres, teman a Dios. Porque Él tiene poder después de la muerte con lo eterno de ustedes. Malaquías 1:6 dice, el Padre
honra, el hijo honra al padre. ¿Qué quiere decir eso? Malaquías 1:6, el hijo honra al padre. Quiere decir, el hijo respeta al padre. Amén. Eso es lo normal. El hijo respeta al padre, el siervo a su señor. Entonces el esclavo, el hijo, respeta al papá, el esclavo le tiene miedo a su señor, o lo respeta. Amén. Y dice el Señor, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, si Él es nuestro padre, si nosotros somos sus hijos, y todos nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? Amén. El Señor pide y exige respeto de los que decimos que somos hijos de Dios. Amén. Dice, y si, gloria a Dios, y si yo soy Señor, o sea, si nosotros somos siervos de Él, si nosotros somos esclavos de Él, ¿dónde está mi temor? Amén. Si le servimos, ¿por qué no le tememos? Dice el Señor. Entonces el Señor espera respeto de sus hijos y temor de sus siervos. Gloria a Jesús. Uno de los peores males que puede tener un hombre, ¿sabe cuál es? Es no temer a Dios. Amén. Uno de los peores males que puede tener un hombre es no temer a Dios. Y su caída es inminente. Todo el que no le teme a Jehová tiene los días contados. Tiene los días contados, porque es que Dios no puede ser burlado. Dice en Malaquías 3:5, vendré a vosotros para juicio. Vea qué terrible, Malaquías 3:5. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Amén, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor dice que viene en juicio contra aquellos que hacen todo tipo de maldad. ¿Y por qué la hacen? Porque no le temen al Señor. Amén. Defraudan, engañan, amén, mienten. ¿Por qué? Porque no le tienen temor al Señor. Gloria a Jesús. El hombre que no tiene temor de Dios es capaz de cualquier cosa. Amén. El hombre y la mujer que no teme a Dios es capaz de cualquier cosa. No que haga cualquier cosa. Hay diferencia. No que haga cualquier cosa, pero sí es capaz de cualquier cosa. Porque si algo nos pone freno en nuestra vida es el temor al Señor. Amén. Y cuando no hay temor de Dios, en algún momento de nuestra vida somos capaces de cualquier cosa. Amén. Entonces el temor al Señor nos preserva. Gloria a Jesús. El temor de Jehová es para bien. El temor de Jehová es limpio. Dice el Salmo 19:9. Vea qué lindo. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cómo es el temor del Señor? Limpio, permanece para siempre. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. Gloria a Dios. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Amén. El temor de Jehová es para vida. Para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. Entonces el que teme al Señor no lo visita el mal. Amén. Y tiene vida, dice ahí. Proverbios 31:30. Dice, engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Gloria a Dios. Engañosa la gracia, ¿sí? Vana la hermosura, porque se va a ir como se marchita la flor, ¿verdad? Dice, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. He aquí que el temor del Señor, eso es la sabiduría. Amén. Cuando nosotros tememos al Señor, hermanos, eso es un freno en nuestra boca. Eso es un freno en nuestra conducta. Eso es un freno en nuestra mente. Eso es un freno en nuestro corazón. Es el temor al Señor que nos preserva. Gloria a Dios.
Vea, mi hermano, con el respeto que Nehemías se dirigía a Dios. Me encanta. Con el respeto. Vea cómo Nehemías se dirigía a Dios. En Nehemías 1:5 le dice Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Wow. Amén. Te ruego, vea cómo le habla Nehemías al Señor antes de hacerle una petición. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Con el respeto que le habla Nehemías al Señor. Grande, fuerte, temible. Te ruego, Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy en día a Dios se le habla como que si fuera un títere, como que si fuera un muñeco. Amén. Te reclamo, exijo lo que es mío, arrebato lo que me toca. Amén. No acepto un no por respuesta, Señor. A Dios. Amén. Dios es temible, Dios es soberano, Dios es poderoso. Dios es digno de ser respetado. Amén. Tenemos que aprender a dirigirnos a Dios con humildad y con respeto. Él es soberano. Amén. Y las cosas se van a hacer dentro de su soberanía. Amén. Gloria a Jesús. Amós dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Amén. Cuando el Señor habla, es como cuando el león ruge, ¿quién no va a temer? Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy en día da vergüenza como se le habla al Señor. Da vergüenza con la... Hermano, usted escucha gente que le dice: yo venía del culto y le dije al Señor que los ángeles me tengan preparada la mesa. Escuché a alguien predicando así, y cuando llegué a mi casa estaba la mesa servida y los platos hervidos. Tremendo. Amén. Y usted escucha hablar del Señor, los testimonios de la manera en que se dirigen a Dios. Amén. Como que si fuera un muñequito, un títere. No, hermano, Dios es soberano. Romanos 14:12 dice: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Al Dios al que nosotros servimos, un día toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es Dios. Amén. Hoy en día no. Hoy en día el hombre hace lo que le da la gana y dice: no creo en Dios, soy ateo. Amén. Me congrego cuando quiera, voy cuando quiera, le sirvo a Dios cuando quiera. Pero un día, dicen Romanos 14:11, vivo yo el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Pero Dios no quiere que le temas a nada más, solo a Él. Dios quiere que usted no le tema a nada, pero que le tema a Él. Amén. El que le teme a Dios no tiene por qué temerle a nada más. Amén. El temor es un arma que el enemigo usa para paralizarnos, para detenernos, para que no alcancemos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces Dios quiere que no temamos a nada excepto a Él. Cuando le tememos a Dios, podemos andar confiados en todo lo demás. Amén. Entonces el temor del Señor nos liberta de todos los otros temores. Cuando tememos al Señor, tenemos confianza para hacer todo lo demás, porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo vive bajo la sombra del Omnipotente. Caminamos tranquilos, caminamos en paz cuando andamos en la voluntad del Señor. Entonces, todos somos temerosos. Ese sí, lo digo bien dogmáticamente. Todos somos temerosos. Y eso sí que le golpea al que está aquí sentado y piensa que no es temeroso. Amén. Eso golpea al que esté aquí sentado y diga: yo soy muy hombre, yo no le tengo miedo a nada. Todos son temerosos. Todos somos temerosos. El ser humano es temeroso. Amén. El temor es una pasión
del ánimo, del alma. Entonces el temor es ¿qué? Una pasión que está en el temor, que está en el alma. Amén. A algo real, a algo imaginario, a algo que consideramos peligroso, arriesgado o algo que nos puede hacer daño. Entonces el temor es todo eso. Temor es miedo. Amén. Que se siente al considerar que algo es perjudicial. Cuando nosotros creemos que algo nos puede perjudicar, sentimos temor. Amén. Cuando sospechamos de que algo está malo, nos llega temor al corazón. No fuimos creados por Dios con temor. Dios nos creó libres de temor. El temor es consecuencia ¿de qué? Amén. El temor es consecuencia del pecado. Dios nos hizo libres de temor. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, a nada le temían. No tenían miedo a nada. No había temor en su corazón. Amén. Eran espirituales. Andaban en el espíritu. Hablaban con Dios en espíritu. Amén. Entonces, dice en Génesis 3:8, y oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que esa palabra aparece. ¿Cuándo le dio miedo al hombre? Después de que pecó. Entonces el temor es consecuencia del pecado y todos sentimos temor. ¿Qué hace Dios? Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Dios quiere que restauremos la relación con Él. Él quiere que tengamos una relación espiritual con Él. Amén. Cuando nosotros venimos sinceramente arrepentidos delante del Señor, lo aceptamos en nuestro corazón y creemos que su sangre nos limpia de pecado, que su muerte en la cruz nos justificó. Amén. Por fe, sin que usted haga nada, todo lo hizo Cristo. Cuando usted cree eso, amén, cuando usted entrega sus pecados, cuando usted entrega su pasado al Señor, cuando usted cree que su sangre lo limpia de todo pecado, aleluya, cuando usted lo crea de corazón, ocurre una cosa que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo y el Señor nos da un nuevo espíritu, amén, un nuevo espíritu, un espíritu ya no de temor, sino de valentía, de dominio propio, amén, gloria a Dios, un espíritu perfecto, un espíritu de amor, y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando ocurre el nuevo nacimiento en su vida, cuando usted acepta al Señor por fe, ocurre eso dentro de usted, el Espíritu Santo lo llena, amén, y muchos de los temores se van de su vida. Gloria al Señor. Eso es así. Lo hemos experimentado nosotros, lo hemos vivido nosotros. Cosas que antes temíamos a la muerte, temíamos al futuro, temíamos a lo que iba a pasar. Cuando venimos al Señor, estamos seguros que Él es nuestro futuro, que Él es nuestra confianza. Amén. Que Él nos perdonó y que Él nos limpió de todo pecado. Entonces, gloria a Dios. Voy a pedirle a los músicos que pasen un momentito. Gloria a Jesús. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted tiene razones de sobra para tener temor y para tener miedo. Gloria a Jesús. Pero Él es el único que puede ayudarnos. Si usted tiene temor a las circunstancias, como podía ser esta viuda, al mañana, a la soledad, a lo sobrenatural, aleluya. Yo le invito a que venga Jesús tal y como usted es, con sus temores. Aleluya. Y Él te va a librar. Y Él se va a encargar de la depresión. Y Él se va a encargar de la preocupación. Y Él se va a encargar de la ansiedad. Gloria a Jesús. Dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. A eso te invito, a
que eches toda tu ansiedad y todos tus temores sobre Él. Temor a la enfermedad, temor a la muerte, échalo sobre Jesús. Él dijo: venid a mí, todos los cansados, los trabajados, yo os haré descansar. Gloria a Jesús. Toda ansiedad de tu vida, yo te invito a que la traigas a Jesús en esta noche. Póngase en pie un momentito.